Alumnos, muy buenos días. Vamos a realizar nuestro tema número 3, cuyo nombre es ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Entonces, para eso hay que definir qué es una recta paralela y qué es una recta secante. Entonces, abrimos nuestro material. Entonces, nuestro tema es ángulos formados por rectas paralelas y perpendiculares también, ¿no? O secantes. A ver, y acá tenemos una figurita, ¿no? Acá tenemos nuestro glorioso Estadio Nacional y esta es la calle Vía Expresa y esta es la calle Petit Oars. Entonces ya acá se ha formado un ángulo, ¿no? Formado por una recta y por esta recta, ¿no? Y acá se han formado dos ángulos. Entonces vamos a ver qué tipo de rectas son. A ver, generalmente nosotros eh, hemos escuchado hablar de calles paralelas, ¿no? Un ejemplo de eso. Acá tengo la calle Petit Oars y acá tengo la avenida Arequipa. Entonces, perdón, estas dos avenidas serían paralelas. ¿Por qué? Porque estas dos avenidas nunca se van a cortar, ¿no? Nunca se van a cortar. No va a llegar un punto en el cual estas dos avenidas se van a cortar en un punto común. Por lo tanto, estas dos avenidas serían paralelas, ¿no? Por eso la avenida paralela a Petituar vendría a ser Arequipa. Pero si hablamos de la calle Emilio Fernández, esto no sería paralela ni a esta avenida ni a esta avenida. Entonces esta calle vendría a ser una perpendicular a estas dos avenidas. Entonces ya hemos visto en nuestro entorno, ¿no? Cuando encontramos rectas paralelas o rectas perpendiculares. A ver, rectas paralelas, ¿no? Acá tengo la recta L1 y acá tengo la recta L2, ¿no? Estas rectas son paralelas, ¿por qué? Porque tienen un mismo sentido, pero con la condición de que nunca se van a cortar. Acá lo que no se ve son acá dos líneas paralelas, ¿no? Ahora, rectas secantes, todo lo contrario de las paralelas. ¿Cuándo va a ser secantes? Cuando estas rectas se corten en un punto, ¿no? Cuando estas dos rectas se corten en un punto. Este es el punto de intersección. ¿Estas rectas son paralelas? No. ¿Son rectas secantes? Sí. Rectas perpendiculares, ¿no? Cuando las dos rectas se corten, pero formen un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Pareciera que fueran secantes, pero vean la diferencia. En las secantes no forma 90, pero en las perpendiculares sí forma 90. Y el símbolo de perpendicularidad es un ángulo formado 90 grados, ¿no? Sigamos. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Esta es la notación de paralelismo, ¿no? La recta L1 es paralelo a la recta L2. Y esta es la recta secante, que me corta en un punto y en un punto. Si se dan cuenta acá se han generado 8 ángulos. El ángulo 1, el ángulo 2 que estaba por alfa, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. 8 ángulos. Hay ángulos internos. Este sería ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno. Tendría ángulos externos. Ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo. Tendría 4 ángulos internos y tendría 4 ángulos externos. La primera propiedad. Si las rectas son paralelas, los ángulos son iguales, ¿no? Si acá vale teta, acá también vale teta. Primer principio fundamental, ¿no? A rectas paralelas, ángulos iguales. Ahora hablemos, de acuerdo a esta configuración, ¿cuándo van a ser ángulos alternos internos? Lo que les acaba de explicar anteriormente. Si este ángulo alfa, que es interno, vale alfa, su alterno, ¿cuál sería? Este ángulo acá también vale alfa, como que van en cruz, ¿no? Entonces, esos son ángulos alternos internos. Solo se cumple esto si la recta L1 es paralelo a la recta L2. Ángulos conjugados internos, alfa y beta, son internos. ¿Por qué se llaman conjugados? Porque la suma de esos dos ángulos, ¿cuánto tiene que darme? 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Alternos internos son iguales y conjugados internos suman 180. Observación. Si las rectas no son paralelas, estos ángulos no son iguales. Vean que L1 tiene un sentido diferente a L2. Por lo tanto, estos ángulos no son iguales. Sigamos. Si las rectas L1 y L2 no son paralelas, estos ángulos no van a ser iguales. Pareciera que fueran como esta propiedad de acá, ¿no? Pero no son paralelas. Por lo tanto, estos ángulos son diferentes.
Acá también pareciera que fuera el de los conjugados, ¿no? Si lo reduzco, ¿no? El de los conjugados, ¿no? Pero L1 y L2 no son paralelas, por lo tanto estos ángulos no suman 180. Algunas propiedades fundamentales, ¿no? Algunas propiedades. Esta es la propiedad fundamental, pero siempre y cuando L1 sea para L2. Esta es la regla del serrucho, ¿no? ¿Qué quiere decir esta reglita? Los ángulos que miran en este sentido, que en este caso sería X, vendría a ser Y, vendría a ser Z, van a ser igual a la suma de los ángulos que miden en otro sentido, A más B más C. Esta propiedad es como la reglita del serrucho, pero solo se cumple cuando la recta L1 sea paralelo a L2. Si es que no me da este dato, yo no puedo aplicar esta propiedad por más que la figura se parezca. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Caso particular, esta es como la propiedad del pescadito, ¿no? Entonces, X va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de este ángulo que es alfa más este ángulo que es beta. Siempre y cuando las rectas como sean paralelas, ¿no? A ver, vamos a hacer algunos ejemplos resueltos, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos resueltos. A ver, vayamos acá, a ver. A ver, calcular el valor de X. Esta propiedad se parece, a ver si lo reduzco más, se parece a la propiedad de acá, ¿no? Igualita, ¿no? Por lo tanto, me piden ahí el valor de X. Si esto vale 40, ¿cuánto valdría? Acá 40 ángulos opuestos por el vértice. Si esto vale 135, su suplemento ¿cuánto sería? 45, ¿no? Porque este es un ángulo llano, ¿no? 135 valdría 45 y por la propiedad, X va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de 40 más 45, que sería 85, ¿no? Esta es la propiedad del serruchito, ¿no? Que hicimos anteriormente, ¿no? Si lo reducimos, esta propiedad vendría a ser la de acá, ¿no? Entonces vamos a ampliar para tener mejor visión. Entonces, ¿qué ángulos miran hacia este sentido? Entonces, vendría a ser X más 70 y más 10. ¿Qué ángulos miran en este sentido? Vendría a ser 60 más 50 y más 30, ¿no? Reduciendo términos me daría 60 más 50, 110, más 30, 140, ¿no? X más 80 pasa restando y me quedaría 60 grados, ¿no? Facilito. Este ejercicio, ¿no? Me piden, acá tengo la recta paralela L1 y la recta paralela L2. Me piden allá el valor de X, ¿no? Entonces, aplicamos la siguiente propiedad, ¿no? Primeramente, ¿no? X, a ver, lo que podemos hacer acá es lo siguiente, ¿no? Si este vale 2X, acá también vale 2X. Si este vale X, acá también vale X. Si este vale 60, acá también vale 60. Por lo tanto, ustedes saben la propiedad que la suma de los tres ángulos internos, ¿cuánto debe darme? 180, ¿no? Así está más sencillo. A ver, reduzco términos, acá me quedaría 3X, pasa restando, me quedaría 120. Si está multiplicando, pasa dividiendo y me quedaría 40. Por lo tanto, X valdría 40 grados. Este ejercicio, si L1 es paralelo a L2, calcular X. El primer paso que ustedes deben hacer es trazar acá una línea imaginaria, ¿no? Que sea acá paralela a la recta L1. La he trazado acá en línea punteada. Luego, ¿no? Este angulito de acá vendría a ser el conjugado interno. Ya saben que estos dos ángulos deben sumar 180. Si acá era 110, le faltaría 70 para llegar a 180. Y acá también este es 130, como estos deben ser conjugados internos. ¿Cuánto le falta a 130 para llegar a 180? Sería 50. Vean qué casualidad. Acá tengo un ángulo llano y la suma de 70 más X más 50 igual a 180. Reduzco la ecuación. 70 más 50, 120. Pasa restando. 180 menos 120 sería 60. Acá también igualito, ¿no? Atraza una línea imaginaria, ¿no? Atraza una línea imaginaria paralela a L1 y L2. Y hemos hecho aplicar lo mismo, ¿no? Si esto vale 150, su conjugado interno valdría 30, ¿no? Ahora, este ángulo 100 más este ángulo que se ha formado acá, X más 30, van a ser igual a 180. ¿Por qué eso? Porque este ángulo con todo este ángulo vendrían a ser conjugados internos. Vuelvo a repetir, este ángulo de 100 más este ángulo formado por X más 30 son ángulos conjugados internos y deben sumar 180. 100 más 30, 130, ¿no? Más X, pasa restando y sería 50. Entonces, jóvenes, con eso sería todo. Ahora nos queda desarrollar la actividad de clase en la hora correspondiente y la actividad domiciliaria en la próxima clase. Conmigo sería todo. Hasta una próxima clase. Gracias.